las muertes duelen. La muerte angustia, sobre todo cuando los ciudadanos observan que el Estado no está allí para evitar esas muertes, la muerte de cualquiera, desconocido o conocido. Pero además de angustiar, la muerte indigna cuando ese Estado la niega. Y peor aún, si el Estado no solo no las evita, no solo se atreve a negarlas, sino que además en su discurso induce a la violencia y entonces los ciudadanos sienten que están desprotegidos. Sí, todas las muertes duelen. Cuando esas muertes son de líderes y lideresas sociales, que son las voces de las comunidades, que se levantan para exigir sus derechos, para reclamar en nombre de todos, para denunciar la violencia sobre otras personas, aún es más desolador porque están acallando las voces de las comunidades. 215 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en lo que va de esta gestión. Y no solamente esos líderes y lideresas sociales. Hemos llegado a la escalofriante cifra de 236 personas firmantes del acuerdo de paz, reincorporados, que dejaron las armas y que los han matado. Imagínense, una fila de 236 muertos, que por supuesto cuando firmaron el acuerdo de paz, verdad contrastable, estaban vivos. Hoy están muertos, están enterrados. Creyeron en la paz. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué el Estado no estaba allí? Por supuesto, es natural que se diga que son múltiples los causantes de esos asesinatos. Y así sin duda lo es. Todo tipo de grupos ilegales, criminales en los territorios. Sin embargo, la responsabilidad de la vida de todos los ciudadanos, de ustedes, de los líderes sociales y de los que dejaron las armas, es del Estado, no es de los criminales. Lavarse las manos diciendo que los criminales son los que cometen crímenes, que los asesinos son los que asesinan, simplemente demuestra la ineptitud de un gobierno que fracasa en seguridad. No solamente se trata de las personas que están lejanas en los territorios. Hemos mostrado ya en otras denuncias y mostraremos más lo que ocurre con los ciudadanos en las calles de las ciudades capitales. Pero entonces también hay que recordar que han aumentado de manera impresionante las víctimas, por ejemplo, de minas antipersonas. Y alguien dirá, es inevitable, las minas están enterradas por grupos ilegales hace años. Sí, pero aquí hay algo extraño. En el 2018, 278 personas perdieron sus piernas o sus brazos. Es una tragedia para toda la vida. En el 2020, 523. Las minas están enterradas. ¿Por qué se duplicó este año? ¿Suspendieron acaso los programas de desminado? ¿Han tenido menos precaución para proteger a las personas? El doble de víctimas de minas antipersona es también un indicador que implica que no hay control sobre el territorio y no hay protección para la vida. Y nos han dicho, y ustedes van a escuchar al ministro diciendo, es que hemos disminuido la tasa de homicidios. Miente, no engañe a Colombia. Estábamos en una pandemia, van a ver ustedes la curva. Claro que hay un descenso. Si había 50 millones de colombianos en la calle y nos encerramos todos y solo quedaron 5 millones trabajando, pues por supuesto que hubo disminución de los homicidios en los meses de la cuarentena. Lo que significa que el COVID es mejor policía que el ministro de Defensa. Porque como ven ustedes en la curva, cuando los ciudadanos volvieron a salir a trabajar, otra vez aumentó el homicidio. Ha aumentado en 5.3% este año 2020 de pandemia frente al año 2019, como ven en la última barra de la gráfica. Es decir, tampoco están controlando el homicidio, ni la extorsión, ni el secuestro. Ahí están las cifras que muestran el crecimiento de esos otros delitos. No hay garantía de la seguridad en las calles, en las ciudades de Colombia. No estamos ganando la guerra contra los delincuentes. La seguridad está fracasando en esas manos y esa era supuestamente su bandera. Ahí están las cifras, son incontrovertibles. Quiero que piensen en lo siguiente. Nadie debería inducir a la violencia, porque sus palabras pueden incitar a otro a matar. Pero en todo caso el Estado no puede hacerlo. El Estado no puede estigmatizar, no puede negar a las víctimas y no puede incitar a la violencia. Aquí ven ustedes apenas 2 o 3 ejemplos de lo que está ocurriendo. En el pasado debate al que convoqué al ministro de Defensa, cuando advertí que había
36 niños, incluyendo niños de 12 y 13 años, que han muerto por balas oficiales. El ministro indolente dijo que eso no le incumbía, que había que preguntarle a medicina legal. Yo le estaba preguntando y vuelvo y le pregunto hoy quién los mató, en qué circunstancias, fue un ataque, fue un bombardeo, estaban armados. Tenemos derecho a saberlo. ¿Y las 54 niñas violadas en lo que va de su gestión, ministro, también estaban en combate? ¿Por qué no hubo una sola palabra? Eso es negar a las víctimas. Negarlas es la primera manera de desaparecerlas, de no asumir la responsabilidad. Pero además, cuando usted estigmatiza, como están viendo, la protesta social, la minga, las marchas ciudadanas, usted está transmitiendo un mensaje de agresión. Y peor, cuando el gobierno entero es capaz de inducir a la violencia de manera descarada. Ahí están las frases del alto consejero para la seguridad, señalando que quien sacó la mayor votación de la oposición, yo no milito con Petro, pero él fue el que sacó 8 millones de votos, era miembro o había sido miembro de una banda de asesinos. Con esas palabras, decir 30 años después de la Constitución del 91 que Petro o Antonio Navarro Wolf o el señor Eber Bustamante, que fue guerrillero y senador del Centro Democrático, tienen la militancia en una banda de asesinos, es inducir a que los maten. ¿Y entonces qué ocurre, ministro? Empezaron a matarlos. Empezaron a matar a los dirigentes de ese partido, de ese movimiento Colombia Humana en Medellín, en el Huila, en el Cauca. Inducir a la violencia con palabras aumenta los asesinatos. ¿Qué tiene eso que ver con las cifras que les he dado? Con la muerte de líderes, lideresas sociales, estigmatizados y luego considerados enemigos. Les pregunto a ustedes, ¿sienten que este es un gobierno indolente, insensible, que no le duelen las víctimas, que no protege la vida? Ustedes vieron al ministro en el debate donde lo confronté. Él sí, indolente e insensible. ¿Creen ustedes que es solo ese ministro? ¿Creen ustedes que el discurso del gobierno es capaz de inducir inclusive a la violencia? ¿O es todo el gobierno el que es indolente e insensible? Juzguen ustedes.